Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo en este lunes 3 de octubre. Tras una jornada en la que despedíamos en la noche de ayer nuestras fiestas patronales con la traca y que deportivamente, permítanme la expresión, también ha sido de traca, porque 3 equipos, 3 conjuntos senior que han jugado este fin de semana y todos ellos han caído derrotados, algunos de forma bastante inesperada. Lo cierto es que no ha sido una buena jornada y hoy probablemente podíamos haber tenido con nosotros a algún invitado, pero incluso pudiendo intentar sonsacarle algún titular bastante sonoro, pero no es esa nuestra labor, ni muchísimo menos. Y quizá hemos preferido hacer una especie de jornada de reflexión en la que veamos con tranquilidad los datos de las clasificaciones, lo que fueron los partidos y lo que se nos viene por delante, y dejemos trabajar sobre todo a los profesionales, que es el momento de ello, ante todo cuando cunde un cierto nerviosismo y cuando solamente han hecho esperar a empezar esas competiciones y ya se oyen voces discordantes quejándose sobre todo de la pobreza del juego, en algunos casos como fue el de la Varán en la tarde de ayer o en la noche del viernes con el caso del balonmano, que han sido los 2 encuentros que hemos podido ver en directo, ya que el tercero, el del Club Deportivo Villa del Campo, se disputaba a domicilio. En fin, resumiendo, mala jornada, fatal en cuanto al resultado, pero siempre con la esperanza de que esto hay que cambiarlo, hay que darle la vuelta lo más rápidamente posible y pensar ya en la jornada de la semana que viene. Comenzamos. Bien, pues comenzamos con el repaso a la territorial preferente y el choque que se celebraba en la tarde de ayer domingo en el Municipal de Las Colonias, con bastante buen ambiente en las gradas, a pesar de que había otra serie de acontecimientos, pero creo que buena asistencia de público, también con presencia de algunos aficionados jumillanos, no demasiado. Recordemos que este es un proyecto nuevo, que hace 4 o 5 temporadas el equipo de la Ciudad del Vino estaba en Segunda División B y que por una mala gestión desde la directiva de personas que conocemos, pues finalmente descendió de categoría, posteriormente vendieron esa plaza, el fútbol en Jumilla desapareció en categoría senior, se reestructuró hace 2 temporadas en segunda autonómica y después de ascender a primera, el pasado año quedaban clasificados en quinta plaza, compraban la plaza del Palmeral, que había sido tercero, que tenía opción de ascenso directo, y este año pues tenemos a este Jumilla, este remozado Jumilla, con José María Aguilegor Kiwi en el banquillo, intentando pues responder a las expectativas, y de hecho su principio en la temporada ha sido muy buena, aunque recordemos que son solo 3 las jornadas que se han disputado, y aunque solo sean 22 las que se tendrán que disputar a lo largo de toda la temporada, esto es simplemente pues un indicativo, un principio para algunos más prometedor que por otros, pero poco más. El partido de la tarde de ayer acabó con victoria del equipo visitante 0-1 por un gol que nunca debió de subir al marcador, porque fue merced a un penalti que el colegiado del partido erraba, se equivocaba totalmente, porque si la jugada fue bastante clara, creo que el juez de línea tampoco le ayudó. Y creo que a raíz de ese momento, de esa decisión, el colegiado perdió totalmente los papeles. No sé si de forma premeditada estaba pensando en algunos jugadores o simplemente fue el nerviosismo que entró en su cuerpo, pero lo cierto es que los últimos 10-15 minutos del partido fueron un total contrasentido. Y recuerden, los que nos siguen habitualmente, que hace muchísimo tiempo que no hablamos de árbitro. Por cierto, en otra queja más de lo que es la página web de la Federación Murciana, que es incomodísima para trabajar con ella, en el apartado de los árbitros aparecen los 3 del trío arbitral, valga el juego de palabras, por orden alfabético. Del nombre, no de los apellidos tampoco. Por lo que no sabemos, no le he querido preguntar siquiera quién de los 3 era el árbitro del partido. En el acta aparece Alejandro Sánchez San Martín, Javier Jiménez Abril y José Ricardo Martínez Corbalán. No sé si es este último, pero bueno, es indiferente. Lo cierto es que el partido se desarrollaba con cierta tranquilidad.
De hecho, el Abarán había visto 2 cartulinas amarillas a lo largo de los 80 primeros minutos de juego, el lateral derecho Sampa y el extremo izquierdo Cristóbal, ambos estaban ya fuera del terreno de juego, habían sido sustituidos por Iker. En el equipo del Jumilla sí había habido alguna tarjeta más, concretamente 5 cartulinas amarillas y una roja a un miembro del banquillo por algunos comentarios, lo que suele ocurrir siempre. Y miren, si estaba el árbitro nervioso o desquiciado, que hay un tema, y creo que alguien podría presentar alguna protesta, que en el acta aparece el jugador número 16, Antonio Mateo, con cartulina amarilla por derribar a un contrario. Pues bien, el dorsal número 16 no saltó al terreno de juego, fue junto al portero suplente el único jugador que no utilizó su entrenador. En fin, sirva solo como dato, y además alguien podría pensar, pues habrá sido por protestar. No. En el inciso que pone en la página web, en los datos minuto a minuto del partido, aparece por derribar a un contrario. Bueno, volviendo a los datos del partido, ya llegaremos a esa recta final. El Abarán jugó con Borja en portería, la defensa de 4, con Sampa en la banda derecha, Pepe Marín en la izquierda, Jorge y Javi Parralo en el eje de la zaga, por delante Luis Galindo en la tripleta del centro del campo con Sergio y Lito, bastante más adelantado, un equipo con características muy ofensivas, un equipo incluso atrevido. Comentaba yo con un compañero de grada en la tarde de ayer que hacía bastante tiempo que no veía al Abarán, una persona muy ligada al fútbol, que le parecía bien que la apuesta fuera atrevida, pero quizá a veces ese atrevimiento no se traduce en dominio del partido, que fue, bajo mi punto de vista, lo que le faltó un poco al equipo abranero. Y completando la alineación titular, Benji estaba en banda derecha, Cristóbal en la banda izquierda y Pedri Martínez como delantero centro, como hombre más adelantado. La primera parte fue bastante pareja, irregular y, digamos, falta de ritmo. No fue un gran partido, aunque el Abarán dominaba un poquito más, pero las 3 contras del equipo visitante pusieron en cierto peligro la meta defendida por Borja, que estuvo muy atento en las diferentes salidas, incluso produciéndose algún choque con algún delantero del equipo juvillano, sobre todo con el ex del Abarán, Falcón. En la segunda parte de inicio, el Abarán no realizó ningún cambio, pero enseguida, viendo que continuaba el empate a 0, el banquillo local optó por darle un carácter más ofensivo todavía, y así en el minuto 54, minuto 9 de la reanudación, Fenol sustituía a Sergio, con lo que desaparecía un centrocampista, Lito bajaba su posición junto a Luis Galindo en el centro del campo y Fenol se situaba en la parte alta del ataque junto a Pedri, con 2 delanteros centros, además de los 2 extremos que lógicamente en ese sistema tenían que apoyar un poco más al centro del campo. Unos minutos más tarde, en el 61, doble cambio, los 2 hombres de banda derecha, Sampa y Benji, abandonaban el terreno de juego y le sustituían Ismael y Cosme. Digamos que no había ningún cambio táctico en este doble cambio, simplemente refrescar al equipo en esa banda derecha. Y de hecho llegó muy pronto una ocasión de Cosme con un tiro cruzado parecido al que supuso el gol de la primera jornada, pero que esta vez salió fuera. En el minuto 74, otros 2 cambios. Había que jugarse el todo por el todo. Debutaba Adel, que ocupaba la plaza en banda izquierda en sustitución de Cristóbal, y saltaba al terreno de juego otro jugador de la cantera, Alex Seco, que sustituía a Luis Galindo, jugador de centro del campo, pero con características mucho más ofensivas. Digamos que a partir de ahí, en esa recta final, no había ningún centrocampista de contención. Los 4 defensores y a partir de ahí 6 jugadores buscando la puerta rival. Lo cierto es que tampoco se creó excesivo peligro sobre la meta del Jumilla, defendida por Segura, que fuera ex portero del Club Deportivo Cieza hace algunas temporadas. Y llegó el fatídico minuto 80. En una contra del equipo visitante, un balón que va de banda izquierda a banda derecha, por ahí aparece su dorsal número 3, Kevin, se introduce en el área intentando ser tapado por Ismael, que llegaba en la ayuda. La salida muy oportuna de Borja, el despeje rotundo del meta del Abarán, rotundo en todos los aspectos, con un manotazo al balón que desde el área le mandó afuera de banda con una velocidad extrema y que además desde la grada, desde la parte contraria en que nos encontrábamos, se escuchó perfectamente el manotazo con el guante, con la manopla de Borja al balón. Y ante la sorpresa de todos,
incluido el jugador del Jumilla, que después lo reconoció entre sonrisas, era un regalo, pues no había sido penalti, pero el colegiado señaló el punto fatídico. Lógicamente hubo protestas, hubo cartulinas amarillas a Borja y al capitán Javi Parralo, que después fueron determinantes. Falcón, el jugador de Labarán, aprovechó el regalo y marcó el 0-1, que resultaría definitivo, y a partir de ahí pues el partido se volvió absolutamente loco. El Labarán seguía buscando la portería rival, estaba jugando en superioridad porque después de encajar el gol, precisamente el jugador que había provocado esa jugada fue expulsado por doble cartulina amarilla, demostrando el árbitro que estaba muy nervioso. Kevin se fue en ese minuto. Y llegamos al minuto 89, prácticamente al final del encuentro. El Labarán buscaba la desesperada, como mínimo, el gol del empate y una nueva contra del equipo visitante. Esta vez Borja sale a la frontal del área. Es cierto que choca con el delantero del Jumilla. El árbitro pide la correspondiente falta escasamente a centímetros de la línea del área y muestra la segunda cartulina amarilla a Borja por haber cometido la falta. Probablemente, si vemos esta jugada alejándonos de todo lo que había pasado en el partido, era cartulina amarilla, clara. Pero creo que le faltó mucha mano izquierda al árbitro en la jugada del penalti con posterioridad. Ya digo que no sé si sería simplemente porque estuviera muy nervioso o quizá porque algunos tengan una idea preconcebida y jugadores que suelen sufrir algunas expulsiones, como en los casos que comentamos, y que suelen estar en boca de los propios árbitros, pues estuvieran un poquito señalados. No tengo conciencia de si fue una cosa u otra y simplemente lo dejo ahí. No voy a dar una opinión clara porque lo desconozco. Borja ve la segunda cartulina amarilla, es expulsado. El Labarán había realizado los 5 cambios. Ismael tiene que enfundarse la camiseta del propio Borja y sus guantes. Borja se va al banquillo, tiene una discusión en el túnel de vestuario con el jugador que había sido expulsado del Jumilla, se forma una pequeña tangana. Javi Parralo ejerce como capitán y separa a los jugadores. Y el propio árbitro dice que le muestra una tarjeta amarilla por empujar con el pecho a un contrario, suponiendo que era también la segunda cartulina amarilla y que Javi Parralo también tiene que abandonar el partido. Y es un arbitraje tan lamentable que cuando termina el encuentro, después de un descuento bastante corto, pues aún salió del terreno de juego después de esperar mucho tiempo a que se marcharan los jugadores, con mirada desafiante a la grada. La verdad es que no lo entiendo. Y con errores flagrantes como el que les he dicho antes en el acta. Con una actitud incomprensible y haciendo un daño que no solo supone que Labarán perdiera el partido de ayer, que no sumara al menos un punto que lo podía haber sumado, sino que le deja con 2 piezas muy importantes que no van a poder estar el próximo domingo en la 4ª jornada en el partido que Labarán tiene que jugar en Molina. Insisto en que quizá he hablado hoy demasiado del árbitro y llevo años en que no quiero hablar de ello o hablar lo más mínimo, pero me pareció que el arbitraje de ayer es para tenerlo en cuenta y esperar que no siga sucediendo así a lo largo de la temporada. Al final 0-1 y un equipo al que le siguen faltando cosas importantes, al que se le den detalles también creo que muy llamativos, pero en el que quizá, como les decía al principio, con una alineación muy atrevida, con un equipo con unas características muy ofensivas, le falte ese dato de tener el control del juego. No hablamos en sí de la posesión, que me parece un invento del fútbol moderno. No hablamos en sí del dominio del centro del campo del que siempre se ha dicho, pero en realidad sí es así. Es tener el dominio del partido, ser tú quien marca el ritmo del partido. Y eso sí le está faltando a Labarán en estas primeras jornadas del campeonato. Por cierto, hacer una mención también que antes del comienzo del partido se guardó un minuto de silencio por una persona que había fallecido este fin de semana, muy ligada al fútbol durante muchísimos años. Se trata de José Luis Martínez, José Luis el albañil, estuvo muchísimos años en la directiva con Paco Peinado, y vaya de aquí pues nuestro más sincero pésame a toda la familia para un hombre con el que teníamos muchísima confianza, mucho antes ya de estar en el fútbol y al que verdaderamente echaremos de menos. En cuanto al partido, pues no pudo ser, y una derrota
que esperemos no pase factura al Abraham en próximas jornadas. Al final, ayer en las colonias, lo mejor el ambiente, Abraham 0, Jumilla 1. Polideportivo, información deportiva local. Resultados de esta jornada, tercera del campeonato: Cabezo de Torres 2, Churra 1, Villa de Fortuna 0, Los Garres 2, Montecasillas 3, Plus Ultra 0, El Real 1, Molinense B 1, Beniel 1, Yeclano B 1 y Abarán 0, Jumilla 1. En la tabla clasificatoria, líder en solitario es precisamente el Jumilla, que cuenta con 7 puntos, el único que está invicto junto al Real. Segundo es Los Garres con 6, solo perdió el primer partido en Abarán. Después ha ganado los otros 2. Montecasillas también suma 6, igual que Cabezo de Torres. Real es quinto con 5. 4 tienen Churra, Yeclano Deportivo B. Octavo es el Plus Ultra con 3. Noveno el Abarán con 3. Décimo Villa de Fortuna con 3. Undécimo Unión Molinense con 2. Cierra la tabla Club Deportivo Beniel con un solo punto. En el grupo primero, marcadores: Atlético Santa Cruz 3, Algezares 2, Lumbreras 2, Olímpico de Totana 0, Águilas B 3, Mar Menor B 0, Minerva 3, Bala Azul 2, Algar 2, Mazarrón 2 y la Aljorra 5, Balsicas 2. Encabeza 3 equipos, la Aljorra, Santa Cruz y Minerva con 7 puntos, seguido de Balsicas y Algezares con 6, 4 cuenta el Águilas B, 3 para Lumbreras, Bala Azul y Mazarrón y Olímpico de Totana. Penúltimo el Club Deportivo Algar, que por cierto va a jugar Copa del Rey, el equipo en el que milita nuestro paisano Nico, y le ha tocado en suerte el Melilla, partido que se disputará en el Sánchez Luengo. Y duodécimo y último, ¿quién lo iba a decir?, el Mar Menor B con 0 puntos. Polideportivo, información deportiva local. El partido que cerraba la jornada ayer en Primera Autonómica era el que se disputaba en el Sánchez Cánova y que acababa con el tanteador de Escuela de Fútbol Alto Real 1, Club Deportivo Ya del Campo 0. De nuevo derrota por la mínima para el equipo de Carlos Hernando, 2 partidos a domicilio, 2 derrotas por la mínima, una verdadera lástima, goles tempraneros que se pagan y un equipo que no encuentra el gol cuando tiene el marcador en contra. En cambio, sí tuvo esa facilidad en el partido jugado en casa, pero bueno, a fin de cuentas es una categoría que se está mostrando bastante igualada y en la que puede ocurrir absolutamente de todo. Como decíamos la pasada semana, se ha incorporado Kilian, no estuvo en el partido de ayer domingo lógicamente, se ha marchado Dani Parra hace ya unas fechas, parece que se marcha también Álvaro, aunque todavía sigue perteneciendo oficialmente a la plantilla del equipo verde, y habrá que esperar pues que surja algún fichaje más, sobre todo de la parte alta, porque como nos decía hace unas fechas aquí en estos estudios su entrenador Carlos Hernando, el jugador, el goleador, el típico delantero centro que aprovecha las pocas ocasiones cuando surgen, pues se paga bastante caro y es muy difícil de conseguir. El equipo de La Hoya jugó en el Sánchez Cánovas con Edu en portería, Pedro José, Pastor, Valentín y Parra en defensa, José Antonio por delante con Panadero y Gatico ejerciendo en las medias puntas, con Brian y Torrano en bandas y Fede Cabanes como hombre más adelantado. Los cambios llegaron en el minuto 65, España sustituyó a Valentín y posteriormente en el 69 saltaban al terreno de juego Adriel Arenas y Javi Belló en sustitución de Brian y Fede Cabanes respectivamente, es decir, solamente 3 cambios los que realizó el equipo de Carlos Hernando, que vio hasta un total de 5 cartulinas amarillas. Habrá que empezar a contar esto porque con la plantilla un poquito corta las bajas pueden ser importantes y precisamente tampoco tendrá gran trascendencia. El propio entrenador veía la cartulina roja justo cuando se cumplía el tiempo por realizar unos protestos con los brazos en alto. Parece que los árbitros eso no lo perdonan. Parece más grave que dar una patada que pueda lesionar a un contrario. No lo entendemos, pero está siendo norma durante varios años y muy probablemente el bueno de Carlos Hernando tenga que estar un par de partidos en el graderío por la expulsión sufrida en la tarde-noche de ayer. Lo cierto es que el equipo ha ganado en casa, ha perdido fuera, va a volver a jugar en casa. Hay que intentar darle ese plus con las novedades que pueda haber y sobre todo, pues, seguir adaptándose a la nueva situación, al nuevo entrenador, a los nuevos esquemas, a la nueva plantilla, a los cambios producidos y a la nueva categoría, porque aunque haya sido un descenso, a veces no es fácil adaptarse. En fin, la jornada no pudo terminar peor, como lo fue en general a lo largo de todo el fin de semana. Alto Real 1,
Club Deportivo Ya del Campo 0. También tercera jornada, por tanto, en esta categoría, y en el grupo segundo, Ciudad de Calasparra 2, Santomera 2, partido que se jugaba el pasado viernes, Ciudad de Yecla 2, Cabezo de Torres B 1, Ciudad de Mula 1, Independiente de Ceutí 5, Cejín 2, Palmeral 2 y Alto Real 1, Club Deportivo Ya del Campo 0. Descansó el Esparragal. Líder es el Alto Real con 7 puntos, 6 tiene Ciudad de Yecla, el próximo rival de los de La Hoya, 5 cuentan Independiente de Ceutí y Santomera. El Club Deportivo Ya del Campo es quinto con 3 puntos, los mismos que tiene el Ciudad de Mula. A continuación, Palmeral tiene 2, Ciudad de Calasparra, Cejín Deportivo y Esparragal 1 y Atlético Cabezo de Torres B 0. Bien es cierto que hay varios equipos que tienen partidos pendientes, por lo que habrá que esperar a que se recuperen próximamente. Polideportivo, información deportiva local. En el grupo primero, Piñatarense 6, Base Huercalavera 1, Juvenia 1, Unión Deportiva Alberca 2, Club Deportivo Alberca 7, Roldán Agrupación Deportiva 0, Base Totana 4, Los Alcázares 2, Fuente Álamo 0, Alama 0 y Roldán Club Deportivo 2, San Ginés de la Jara 3. El líder es el Atlético Piñatarense con 7 puntos, los mismos que cuenta Base Totana y Unión Deportiva Alberca. Y abajo, Escuela de Fútbol de Los Alcázares, a quien también le falta un partido que todavía no ha puntuado. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano, aunque con el mismo tono que el resto del programa. El pasado viernes dejábamos el programa con victoria 14-12, que después era 14-14 cuando se llegaba al descanso. Se estaba jugando el partido en la noche del viernes en el pabellón Príncipe de Asturias. La segunda parte, que tuvimos ocasión de verla, también fue de bastante igualdad, si bien es cierto que casi siempre con ventaja para el equipo local, que parecía que se iba a escapar en el marcador hasta con 3 goles de ventaja y que podía lograr la victoria pues con cierta holgura, si no comodidad, pero en la recta final del choque el equipo visitante estuvo mucho más acertado, estuvo más aguerrido en defensa recuperando balones y sobre todo más acertado en ataque y dio la vuelta al marcador, que pasó de un 21-19 del Ecuador de la segunda parte o un 23-22 del minuto 50 a empate a 24 en el 55 y al 26-28 final, que sorprendió a la mayor parte de los espectadores que se dieron cita en el pabellón, que fue celebrado como un triunfo histórico por parte del equipo de Puerto Lumbreras y que creo que no debe ser la referencia tampoco de lo que vaya a hacer este año el equipo que dirige Adolfo Carrillo, pero que sí es un aviso de que, sobre todo con una plantilla bastante diezmada en la que faltaban muchos jugadores, bien por lesión, bien porque otros de momento no están en el equipo, esperemos que se vayan recuperando, pues lo cierto es que esa situación general puede ser bien distinta a la de la temporada anterior. Volviendo al partido, digamos que jugó David Molina en portería, ya que no estaba Mosó, también estaba el joven Ismael Martínez García. Y luego, como jugadores de campo, pues estaban Antonio Luis Molina, Tato, Pedro Jesús Gallego, que anotó un gol, Alberto Dólera, el jugador zurdo que ha llegado esta temporada, Alejandro Martínez, que anotó 4 goles desde su posición del pivote, Rubén Alcaraz 6, Rafa Pérez 1, un déficit importante que en un partido como este Rafa no estuviera más acertado en ataque, Sergio Palazón 1, John Arias 2 goles, Jesús Saurín 6 y Alejandro Juárez 5. Faltaban muchos jugadores, recordemos que, por ejemplo, repasando hoy lo que fue el último partido de la final de la temporada pasada ante Ademur, Pedro David Guillén, que probablemente este año ya no vuelva a las canchas, al menos se ha retirado de nuevo, aunque siempre existe la posibilidad, José Joaquín Saurín Milanés o casos como Óscar Hielo, Luis Miguel Pérez, Miguelón y Álvaro Palazón, de momento no están dados de alta en la plantilla, que pueden ser jugadores importantísimos, sobre todo por la faceta defensiva y por en ataque los recambios, las rotaciones que pueda haber en primera línea. Pero además faltaba, además de José Antonio Mosó, también Rafa Melgarejo y Miguel Morte, hombres que sí han dado de alta, que han jugado otros partidos, pero que por diversas molestias, por diversos problemas, no pudieron jugar este partido. Lo cierto es que una derrota en la segunda jornada no debe ser decisiva. Este año, recordemos, son 10 los equipos participantes. El primer objetivo es estar
estar entre los 4 mejores, y si se puede llegar a la primera posición, pues ya sabemos que siempre supone una ventaja. Pero hay que reflexionar también, creo que es la palabra clave en la noche de hoy. Hay que mejorar a nivel de entrenamiento, hay que mejorar a nivel de juego colectivo y hay que mejorar en el rendimiento personal de todos y cada uno de los jugadores para poder llegar a ser el equipo que tanto nos deleitó en la temporada pasada. En esta ocasión, en el debut en casa, sorpresa, Abranera 26, Puerto Lumbreras 28. Polideportivo, información deportiva local. En cuanto a la segunda jornada, los marcadores de esta segunda jornada fueron Ademur 45, Jumilla 23, CAS Cartagena B 42, Cotillas 16, UCAM Murcia 37, Loma Roldán 23, han visto muchísimos goles. El encuentro Real Murcia San Lorenzo Bullense aplazado al 3 de diciembre y el ya comentado Abranera 26, Puerto Lumbreras 28. En cabeza con 2 victorias están Ademur y UCAM Murcia, tercero es CAS Cartagena con 3, cuarto Asociación Abranera con 2, también 2 puntos tienen Loma Roldán y Puerto Lumbreras, 1 punto para Bullense, y continúan sin puntuar Real Murcia San Lorenzo, Jumilla y Cotillas. Y como ya le hemos indicado, entre este próximo fin de semana y el siguiente, hasta el 15 de octubre, van a comenzar prácticamente todas las competiciones de la Federación Territorial de Balonmano, si dejamos de lado el Peque Balonmano. Una gran noticia para los nuestros es que la Asociación Abranera, como ya nos adelantó aquí Pepe Carayol hace bastantes semanas, va a contar con equipos en todas esas categorías. Sí, en categorías masculinas tenemos el equipo de segunda división del que hemos hablado, el juvenil, que tenía aplazado su partido esta semana, el cadete y el infantil. El infantil, que ya lleva 2 años de vida después de recuperarlo con muchísimo trabajo. Esas 2 competiciones comienzan el próximo 8 de octubre, es decir, el próximo fin de semana. Ya tendremos categorías cadete e infantil masculino. Los rivales, pues prácticamente los mismos. Hay equipos como Ademur, que cuenta con sus equipos en todas las categorías, el Cartagena, UCAM Murcia, Roldán, con el tema de su filial Los Alcázares, Bullense y Águilas, que aunque está en primera división, pues también tiene todas las bases. Luego otros como Real Murcia San Lorenzo, Jumilla, Cotillas, Puerto Lumbreras, Judesa Molina, que dobla equipo, Heliocroca, Villa de Mazarrón, Maristas Cartagena y Cieza. Importante la aparición de Cieza en las categorías masculinas en los equipos cadete e infantil. Y en cuanto a las categorías femeninas, pues siguen de lo mismo. Comenzará el senior, el primera división y el juvenil el próximo fin de semana, y el cadete e infantil lo harán en la siguiente, en la del día 15, puesto que en estas 2 categorías hay 2 grupos porque había 13 y 14 equipos respectivamente. Asociación Abranera cuenta con equipo en todas, Águilas y de lo mismo, Real Murcia San Lorenzo, CAS Cartagena, Bullense, UCAM Murcia y Cieza, que también tiene equipo senior. Y luego pues completan Loma Roldán, Judesa Molina, el segundo equipo de Cieza en categoría cadete infantil, Puerto Lumbreras, el CAS Cartagena B, Jumilla, que cuenta también con cadete infantil, y Maristas Cartagena, que solamente tiene equipo infantil. La mayoría se han pasado al CAS, pero ahí sigue el trabajo del Colegio Maristas de Cartagena. Es decir, que tenemos muchos partidos para el próximo fin de semana, que recordemos también comienza el juvenil de fútbol, pero es que tenemos el atletismo, que en el mes de octubre tiene que ser protagonista sí o sí, por las victorias que siguen consiguiendo, como el segundo puesto cosechado por Fátima Ortega Cano este fin de semana en Cartagena en esa carrera pues de 90 kilómetros de nada, o que dentro de 3 fines de semana, quiero recordar, el último fin de semana de este mes recién estrenado, se celebrará la 15ª edición de la Ruta de las Norias. Tendremos que hablar largo y tendido de lo que es uno de los acontecimientos deportivos de la temporada. Digamos que ya están calentando motores. Y también ha habido una buena noticia que la pueden repasar en la página web de Radio Abarán, el hecho de que una chica de Abarán, Edurne Sánchez Belda, se haya proclamado campeona regional con el Club Rítmica Santomera, que siga consiguiendo éxitos, que vaya a estar en el Campeonato de España, y al igual que ocurre en otros deportes de los que denominamos minoritarios, también tendremos que hacerle su huequecito a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, porque afortunadamente, como hablábamos con el concejal de deportes, con Jesús Saurín, el deporte en Abarán se sigue moviendo. Nosotros aquí vamos a poner el punto final al programa en la noche de hoy, en el que no hemos podido llevarnos a la boca ni un pequeño punto en forma de empate o victoria, pero
con toda la esperanza de que el próximo fin de semana cambiarán las tornas, daremos la vuelta a la tortilla y comenzarán a llegar esos resultados que a fe tienen que conseguirse. Gracias a todos por su atención, feliz semana y hasta el próximo viernes.